A lo largo de tu vida, seguramente hayas pisado un edificio enorme a las afueras de tu ciudad, de color azul y amarillo, llamado IKEA. Estos almacenes no se presentan solo como una tienda de muebles, ofrecen una experiencia diseñada cuidadosamente para deleitar tus sentidos con colores, luces y olores de todo tipo. En la actualidad, IKEA se considera la marca de muebles número 1 del mundo. Esta empresa domina el sector ofreciendo lápices gratis y armarios fabricados con cartón prensado, un imperio que desafía todas las leyes del comercio tradicional al ser los primeros en vender una mesa al precio de una cena en un restaurante. Detrás de estos muebles con nombres impronunciables se esconde una de las mayores obras de ingeniería económica y psicológica jamás creada. Y para entender cómo funciona su motor oculto, tenemos que viajar al origen, al lugar donde las reglas del mercado tradicional se rompieron para siempre. En la década de 1930, Suecia no era el oasis de bienestar que conocemos hoy. La región de Småland era una zona agrícola, pobre y severamente castigada por el clima. Aquí la vida se regía por una única obsesión, el ahorro extremo. En este contexto creció un niño disléxico llamado Ingvar Kamprad. Ingvar no destacaba en los estudios, pero poseía una mente despierta para entender las necesidades de sus vecinos. A los 5 años descubrió su primera oportunidad de negocio. Sus vecinos necesitaban cerillas, pero comprarlas de forma individual en los comercios del pueblo era muy caro. Así que Ingvar convenció a su tía para que le ayudara a financiar una compra de cerillas al por mayor en Estocolmo. El pequeño Ingvar las empaquetó y comenzó a distribuirlas en su bicicleta de una en una. El resultado, un margen de beneficio impecable. En ese momento, Ingvar descubrió la regla de oro de la microeconomía que definiría su futuro. Compra en masa, desploma el coste unitario y transfiere el beneficio al consumidor para captar su cuota de mercado. En 1943, cuando Ingvar cumplió 17 años, su padre le otorgó un pequeño premio en efectivo por lograr terminar sus estudios a pesar de sus dificultades con la dislexia. Con ese capital inicial, Ingvar registró formalmente su primera empresa. Utilizó las iniciales suyas y las primeras letras de la granja familiar. Así nació IKEA. Al principio era un negocio de venta por correo de objetos cotidianos, bolígrafos, carteras y medias. Sin embargo, a principios de los 50, Ingvar fijó su atención en un sector profundamente ineficiente, los muebles. En la Suecia de la posguerra, los muebles eran un artículo de lujo absoluto. El mercado estaba controlado por un gremio de fabricantes que mantenían los precios artificialmente altos a través de jugosos márgenes monopolísticos. Un ciudadano de clase obrera tenía que endeudarse o ahorrar durante meses para comprar una mesa de comedor. Ingvar decidió romper esas barreras de entrada, introduciendo muebles funcionales y limpios, diseñados para venderse prácticamente a precio de coste. La estrategia de volumen de ventas y bajo margen de beneficio funcionó demasiado bien, y en 1953, harto de que los competidores dijeran que sus muebles eran baratos porque eran de mala calidad, Ingvar abrió una exposición física en Älmhult. Fue un éxito sin precedentes. Los clientes hacían colas kilométricas para tocar el producto, comprobar su solidez y comprar directamente. IKEA estaba triunfando y triturando los márgenes de beneficio de todo el sector minorista sueco, y esto, para el statu quo financiero de la época, fue visto como una amenaza existencial. Para que nos hagamos una idea del abuso de poder de la época, en 1950, adquirir un sofá convencional en una tienda de Estocolmo costaba el equivalente a 3 meses enteros de salario de un obrero cualificado. Cuando IKEA comenzó a ofrecer alternativas por una fracción de ese precio, la reacción del mercado no fue competir de forma limpia, bajando sus propios costes, o intentar echar al competidor del mercado. El gremio de fabricantes de Suecia organizó un boicot comercial absoluto contra Ingvar. Presionaron de forma mafiosa a todas las serrerías y productores forestales con una consigna clara: si le vendes un solo tablón de madera a IKEA, el resto de la industria jamás volverá a comprarte. De la noche a la mañana, el suministro se cortó. Ninguna fábrica sueca se atrevía a firmar contratos con Ingvar por miedo a la quiebra. Para rematar la jugada, el gremio logró que se vetara la entrada a las grandes ferias nacionales de diseño. Ingvar estaba completamente aislado, desprovisto de materia prima y bloqueado por su propio mercado nacional. En términos estrictamente financieros, IKEA estaba muerta antes de empezar. Cualquier empresario convencional
habría declarado la bancarrota, liquidado los activos y regresado a la venta de cerillas en el pueblo. Pero Inbar entendía un principio básico de la globalización temprana. Cuando tus competidores locales tienen tanto poder que pueden hacer uso de prácticas desleales para echarte del mercado porque tu producto es demasiado bueno, esa ventaja competitiva la debes aprovechar fuera de tus fronteras. Y es por esto que en el año 1961, en el pico más tenso de la Guerra Fría, Ingvar tomó una decisión que cualquier sueco calificaría de traición ideológica. Cruzó el telón de acero y viajó en secreto a Polonia, que en aquel momento era un país satélite de la Unión Soviética. Allí se encontró con un escenario macroeconómico ideal para sus intereses. Fábricas estatales de gestión comunista desesperadas por captar capital extranjero, una mano de obra extremadamente barata y un acceso masivo a las reservas forestales de Europa del Este. El gremio sueco no tenía ningún poder de coacción al otro lado de la frontera ideológica. Ingvar no solo había esquivado el boicot, había descubierto una estructura de costes de producción que dejaba en ridículo a cualquier competidor occidental. Podía fabricar el triple de volumen por una fracción del coste, pero fue entonces cuando apareció el problema que tendría Ingvar ocupado para el resto de su vida: los costes logísticos del transporte internacional. Transportar muebles completamente ensamblados por carretera era una ruina financiera. Los camiones viajaban llenos de lo que en logística se denomina aire. Pagabas el volumen del contenedor, no el peso real de la mercancía. Y es en este punto crítico donde ocurre el momento cumbre en la innovación de IKEA: el nacimiento de la caja plana. Un día de 1956, el diseñador de IKEA, Gillis Lundgren, intentaba introducir una mesa de catálogo en el maletero de su pequeño coche para trasladarla a una sesión fotográfica. La mesa, debido a la rigidez de sus patas, no cabía de ninguna forma. Frustrado, Lundgren miró el objeto y dijo: ¿y si le quitamos las patas y las ponemos debajo en plano? Ingvar presenció la escena y su mente analítica vio la luz de inmediato. Si desmontan los muebles directamente en la fábrica antes de enviarlos, podrían empaquetarlos en cajas de cartón completamente planas. La introducción del paquete plano o del flat pack dinamitó la estructura de costes de la industria. Pero la verdadera genialidad de Ingvar no fue solo optimizar el espacio de los camiones, fue rediseñar por completo quién paga qué en la cadena de valor. En el negocio del mueble tradicional, el precio se infla exponencialmente por dos factores: el transporte de la última milla y el salario del técnico que monta el mueble. Ingvar eliminó ambos costes de la ecuación y se los endosó directamente al consumidor. Si el mueble de IKEA es tan ridículamente barato, es porque tú lo transportas en el maletero y tú aportas la mano de obra para ensamblarlo. IKEA te vende la materia prima optimizada al milímetro y el servicio lo pones tú de tu propio bolsillo en forma de tiempo y esfuerzo. Gracias al paquete plano y la producción deslocalizada en el bloque socialista, Ingvar había resuelto con matrícula de honor el lado de la oferta. Sin embargo, un gran imperio no sobrevive solo optimizando costes. Necesitaba también maximizar la demanda. Tenía que diseñar un entorno capaz de alterar el comportamiento del consumidor para que éste compre más de lo que inicialmente tenía planeado. Y para hacerlo, IKEA desarrolló una de las trampas de arquitectura comercial más brillantes de la historia de la psicología conductual. Si entras a un comercio minorista convencional, el diseño es lineal. Entras, localizas el pasillo del producto que buscas, pagas y abandonas el recinto de forma eficiente. En IKEA eso es físicamente imposible. Sus tiendas están estructuradas bajo un concepto denominado el camino natural largo. Es un laberinto forzoso en zigzag, donde cada 15 metros el flujo del pasillo irá obligatoriamente 90 grados, forzando tu mirada hacia una recreación de habitación o una categoría de producto completamente nueva. En un supermercado normal, el cliente medio interactúa visualmente con el 25% del catálogo expuesto. En el laberinto de IKEA, quedas expuesto al 100% de la oferta disponible. Pero la verdadera manipulación psicológica ocurre cuando tu cerebro entra en fase de saturación. Tras pasar aproximadamente 15 minutos recorriendo el laberinto, el cerebro del consumidor experimenta un fenómeno clínico conocido como fatiga de decisión. Has tenido que elegir entre 3 tipos de sofá, 5 gamas de colores de cocina y 10 configuraciones de armario. Y tu mente está agotada de procesar todos esos datos. Bajas tus barreras racionales de defensa y buscas un alivio rápido. Es en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando IKEA te golpea con los llamados artículos de impulso, contenedores masivos repletos de productos con precios absurdamente bajos colocados justo antes del embudo de pago, velas a 1 euro, peluches a 3 euros, vasos a 50 céntimos. Tu cerebro piensa: ya que he caminado 2 kilómetros por este pasillo, no voy a marcharme con las manos vacías.
Pero en lugar de generar frustración o rechazo hacia la marca, este proceso de montaje provoca que valoremos mucho más el producto. En el año 2011, los economistas Michael Norton, entre otros, de la Harvard Business School, demostraron empíricamente la existencia de este sesgo cognitivo, al que bautizaron de forma oficial como el efecto IKEA. El estudio demostró que los seres humanos desarrollamos un apego y una valoración financiera desproporcionadamente elevada hacia aquellos objetos en cuya creación hemos invertido nuestro propio esfuerzo y tiempo físico. Al pasar 3 horas de frustración montando los paneles de un armario modular en tu casa, tu mente activa un mecanismo de defensa psicológico para justificar el desgaste. Eleva de forma artificial el valor percibido de ese mueble. Ya no lo ves como un simple tablero barato de partículas de madera prensada, producido en masa. Lo contemplas como tu obra. Ingvar consiguió que el propio consumidor se sintiera profundamente orgulloso de realizar gratis el trabajo de sus operarios de fábrica. Para finales del siglo XX, el niño disléxico que vendía cerillas en su bicicleta vieja había completado con éxito su camino. El modelo de negocio de IKEA se había transformado en un elixir imbatible que daría acceso a muebles asequibles a escala global, un imperio capaz de conquistar cualquier rincón del globo. Aún así, el protagonista de nuestra historia también esconde un lado oscuro. Si buscas IKEA hoy en día en la bolsa de valores, no la vas a encontrar. Jamás ha cotizado en los mercados. ¿La razón? Porque desde un punto de vista estrictamente legal, IKEA no es una empresa comercial. Es una gigantesca red de fundaciones benéficas sin ánimo de lucro. En la década de 1980, con el fin de blindarse de los elevados impuestos de la hacienda sueca y evitar que sus herederos fragmentaran el conglomerado al morir, Ingvar diseñó una estructura de elusión fiscal. El holding que opera físicamente las tiendas pertenece en su totalidad a una fundación en los Países Bajos, cuyo objetivo social registrado es promover la innovación en el diseño arquitectónico. Al operar bajo este paraguas legal, IKEA evita el pago de miles de millones de euros en impuestos sobre sociedades, desviando sus ganancias operativas locales en forma de pagos de royalties o derechos de marca a otra entidad en la sombra con sede en el paraíso fiscal de Liechtenstein. El hombre que en su juventud desafió el statu quo y la situación gremial de su nación se había convertido en su madurez en el arquitecto de una fortaleza fiscal absolutamente impenetrable. Y a pesar de su inmenso poder, mantener este trono global en el siglo XXI obliga a IKEA a buscar constantemente nuevas fronteras geográficas. Y su gran asignatura pendiente es su expansión por Latinoamérica. Aunque ya pisa con firmeza en mercados como México y se expande en Sudamérica de la mano de gigantes locales abriendo macrotiendas en Chile y Colombia, el paquete plano se enfrenta a muros difíciles de derribar. Los aranceles de Brasil o la extrema inestabilidad cambiaria histórica de Argentina actúan como barreras casi infranqueables por su dependencia de la logística global. Y la geografía no es su único problema. Hoy en día el gigante azul y amarillo del mueble ya no juega solo. Por un lado, multinacionales europeas como la danesa Jysk, que avanza de forma masiva con un modelo muy similar pero con tiendas más pequeñas y cercanas al centro de las ciudades, evitando así el agotador viaje a las afueras. Por otro lado, grandes superficies de bricolaje como Leroy Merlin expanden su catálogo de hogar, mientras que titanes del comercio online como Amazon o Wayfair amenazan su hegemonía, enviándote el mueble directamente a casa con un solo clic. El laberinto físico de IKEA se enfrenta ahora al laberinto digital de Internet. Ingvar falleció en el año 2018, en la misma provincia rural de Småland, donde comenzó su historia. Hasta sus últimos días de vida, a pesar de poseer una fortuna estimada en más de 50.000 millones de euros, conducía un Volvo de segunda mano, volaba en clase turista y aprovechaba los descuentos de sus propias tiendas. Vivió y murió fiel a la premisa microeconómica que le otorgó el dominio absoluto del mercado, el ahorro extremo. La próxima vez que cruces las puertas de un almacén de IKEA, recojas un pequeño lápiz de madera y te dejes guiar por el laberinto de flechas del suelo, recuerda que absolutamente nada de lo que te rodea es casual. Cada giro arquitectónico, cada variación de precio, cada milímetro de cartón de una caja plana y cada esfuerzo de montaje que haces en tu salón es el resultado de una guerra económica que transformó las leyes del comercio global para siempre. Este ha sido el primer documento analítico de nuestro canal. Si te apasiona descubrir los engranajes financieros ocultos y las dinámicas de poder de las corporaciones que dominan nuestra rutina diaria, te invito a suscribirte y a dejar en la sección de comentarios qué imperio corporativo consideras que deberíamos destripar en nuestro próximo episodio. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta otra.